Hola, buenas tardes. Yo soy Fernando Gamboa, de Espacios Sistemas Interactivos para la Educación en CECADET UNAM. Hola, soy Clara Alvarado Zamorano, del mismo grupo en el CECADET UNAM. El día de hoy queremos platicar con ustedes de un tema que nos apasiona. Nos apasiona por dos razones fundamentalmente. Una es porque está directamente relacionado con lo que hoy sabemos sobre cómo aprendemos las cosas. Y la segunda es porque es un tema que se ve muy beneficiado, puede verse muy beneficiado por el uso de tecnología. Nos estamos refiriendo a los diferentes sistemas de representación que utilizamos las personas para entender el mundo y la importancia que tiene manejar estas diferentes representaciones en el aprendizaje. Nosotros accedemos al conocimiento de nuestro entorno a través de conceptos sobre objetos, procesos, fenómenos y sus correspondientes representaciones que nosotros elaboramos. Estos conceptos podemos analizarlos considerando tres diferentes dimensiones: la abstracción, la complejidad y la sofisticación. ¿A qué nos referimos al hablar de abstracción? Pues a ese continuo en el cual podemos ubicar los conceptos considerando desde que sean concretos hasta que sean abstractos. Son concretos cuando nosotros los percibimos a través de nuestros sentidos. Son abstractos cuando usualmente requerimos de modelos, de analogías u otros recursos para acceder a ellos. Cuando hablamos de complejidad nos estamos refiriendo a si un concepto es complejo o simple. Es simple cuando requiere de pocas variables para ser explicado o bien para que nosotros accedamos a él. Es complejo cuando ya son muy diversas y numerosas las variables involucradas. Por ejemplo, en el caso de un objeto simple, podríamos referirnos a una pelota con la cual el niño juega. En cambio, complejo cuando estamos hablando, por ejemplo, de una determinada teoría o de algún concepto, por ejemplo, como podría ser una galaxia. Una tercera dimensión es la sofisticación, la cual fluye, digámoslo así, desde lo estático descriptivo hasta lo dinámico funcional. Por estático y descriptivo, como las mismas palabras lo mencionan, estamos simplemente haciendo la descripción de algunas de sus características que en muchos casos son observables, inclusive en algunos casos a simple vista. Recordando que observar no significa únicamente ver, sino también puede ser percibir un olor, ver algún objeto, tocarlo, etc. Y dinámico funcional es cuando ya estamos abordando cómo es que el objeto, el fenómeno actúa, cómo es la dinámica de sus partes, de las diversas variables que lo conforman, etcétera. Bueno, lo anterior es sumamente importante que lo consideremos cuando vamos a abordar un determinado tema o concepto con nuestros alumnos. Esto usualmente con nuestra experiencia nos va indicando cómo en muchos casos abordamos un tema desde el punto de vista macroscópico. Por ejemplo, si vamos a trabajar, yo soy química, entonces les voy a dar un ejemplo de química. Si vamos a trabajar, por ejemplo, con ácidos y bases, ¿qué es lo que nos conviene? Pues primero, que los alumnos conozcan sus características macroscópicas y poco a poco, a través de modelos, por ejemplo, vamos a ir accediendo al nivel partícula, ya de un ion, de un átomo, etcétera, de ese objeto que nosotros conceptualizamos y representamos. Pues todo parece indicar
que para contender con estos diferentes tipos de conceptos y con estas diferentes dificultades o estas diferentes maneras de ver un mismo fenómeno, un mismo concepto, los humanos hemos desarrollado estrategias que incluyen el manejar múltiples lenguajes, múltiples maneras de representarnos un solo hecho. Lo que es asombroso es que algunas de estas representaciones pueden encontrar símiles muy cercanos. Por ejemplo, yo puedo decir yo tenía 10 perritos, pero también puedo escribir yo tenía 10 perritos, en cuyo caso lo que escucho y lo que leo, que son dos medios y dos códigos y dos significados completamente, dos signos completamente diferentes, tienen una equivalencia muy cercana. Pero también puedo tener una imagen como los 10 perritos, que si bien sigue siendo cercana, ya no necesariamente es la misma para todos. Cada quien nos imaginábamos nuestros perritos, cada quien creíamos que eran de cierta manera, que iban a estar haciendo ciertas cosas, y el hecho de confrontarme a una imagen ya no necesariamente es lo que todos habíamos visto con el primer enunciado. Aún más, podría pensar yo en un lenguaje algebraico o matemático, donde una variable x es igual a 10. Para los que conocen este lenguaje, es muy sencillo entender que entonces x representa el número de perritos y por lo tanto es igual a 10. Puedo representar esto en una gráfica donde el valor de x es 10 a lo largo del tiempo, claro, mientras no empiece yo, como dice la canción, a perder poco a poco los perritos que tenía. Pero no solo se queda esto aquí, puede ser incluso cinético. La manera de moverme, la manera de actuarlo, la manera de ver cómo estos conceptos se llevan cuando yo los estoy representando puede ser completamente diferente o darme una idea diferente del concepto que estábamos estudiando, y puede intervenir la música y puede intervenir cantidad de elementos, cada uno de ellos representando de manera diferente lo mismo que era que yo tenía 10 perritos. Y bueno, ya vimos que somos sensacionales y absolutamente maravillosos en esta capacidad de generar representaciones y de unirlas en estos entramados que poco a poco van generando nuestra comprensión del mundo y lo que entendemos como nuestro conocimiento. Pero ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué lo tenemos hoy aquí con ustedes? Bueno, resulta ser que además esto tiene cosas muy positivas para nosotros los profesores cuando estamos interactuando con nuestros estudiantes. Por ejemplo, una red de este tipo es forzosamente personal. No hay dos personas en el mundo que puedan generar estas redes y estas relaciones de la misma manera. Si nosotros pedimos a nuestros estudiantes que trasladen lo que tienen en un lenguaje, en una manera de representar, por ejemplo, el texto, a otra manera de representarlo, como pueden ser mapas mentales, líneas de tiempo, etc. Esta traducción, no, ellos tienen la capacidad de hacerla, pero no es sencilla por diversas razones. Por una parte, no necesariamente existe una equivalencia a lo que quiero transformar. Describir una sensación, por ejemplo. Describir con palabras una sensación. Describir una emoción. O poner en un lenguaje matemático algo que está ocurriendo en la realidad. Es algo que los humanos tenemos la capacidad de hacer, pero que no es sencillo al mismo tiempo. Y que para poder hacerlo, requiero movilizar todo mi conocimiento y todas mis habilidades para poder generar estas nuevas versiones. Pero al tiempo que las genero, a mi profesor me da evidencia de una manera muy íntima, muy cercana a esta manera única de cada uno de nuestros alumnos de entender las cosas, que está entendiendo y cómo lo está entendiendo y cómo lo puede representar cuando lo pasa en este otro lenguaje. De modo que no solo es muy útil para promover el aprendizaje, no solo promueve aprendizajes más profundos, el ir creando estas redes de las que hemos estado hablando, sino que a nosotros profesores nos da información única de cómo los estudiantes están entendiendo o están elaborando el material que les estamos ofreciendo. Esto además termina para siempre con el problema de copiar-pegar, porque no hay manera de que dos estudiantes generen lo mismo a partir de una fuente dada. Por lo tanto, es una herramienta sumamente poderosa para el profesor
Y maravilla de maravillas, la tecnología nos permite o nos brinda cantidad de herramientas para hacer estas múltiples representaciones. Lo puedo hacer en texto, lo puedo hacer con imágenes, lo puedo hacer en video, lo puedo hacer en muchas herramientas posibles. De modo que lo que tenemos que hacer, o una buena manera de empezar con esto, es seleccionar cuál manera alternativa a mí me gusta trabajar. ¿Qué herramientas existen para trabajar con esa herramienta y cómo puedo integrarla a los ejercicios que les estoy pidiendo a mis estudiantes, ya sea de manera individual o grupal o colaborativa o como lo esté diseñando? Pero el hecho de pasar de un lenguaje a otro, de una representación a otra, a mí me va a dar información muy valiosa y a ellos les va a ayudar a ir conformando cada vez una red más compleja, pero al mismo tiempo con más anclajes de dónde reconstituir y de dónde entender lo que les queremos enseñar. Bueno, hasta luego. Esto es todo por ahora. Saludos. Saludos, gracias.